sería, mira, no es promoción, pero Dr. Brown tiene buen sistema, evita cólicos y es la que mejor me ha funcionado. Vamos al cachorrito. Una alimentación normal sería, mira, no es promoción, pero Dr. Brown tiene buen sistema, evita cólicos y es la que mejor me ha funcionado. Vamos al cachorrito y listo. Se encarga él de todo. Él mide sus tiempos, él toma su mamila. Esto es lo normal, esto es lo que deberían de estar haciendo los otros dos cachorros, pero ahí hay una alteración, algo está pasando y mientras se soluciona, mientras el cachorro crece, mientras desarrolla, pues usamos la sonda para evitar problemas pulmonares, infecciones, que eso nos lleva a la muerte del cachorro. Solo le estamos dando a través de la sonda una oportunidad de vida. Lo normal es esto, lo normal es que ellos coman a su ritmo. En este caso la madre ya no es buena su leche, se contamina, se llena de sangre, sale un poco de pus, color café, entonces la leche ya no es blanca y esto es muy importante, hay que estar al pendiente, siempre revisar la leche de la mamá. Cuando ya hay un color diferente, ya no es bueno dárselos. Al momento de que el cachorro toma esa leche, empieza con problemas gastrointestinales, diarrea, y bueno, se podría complicar. Sin embargo, pues buscamos una alimentación adicional, en el caso la mamila. Estos cachorritos ya están con una fórmula, también nos ayuda, los hace fuertes. Entonces, esto es lo bonito, que ellos solitos puedan alimentarse. La sonda, como se les digo, es una medida que nos ayuda, pero sin embargo no deja de ser algo externo, algo que si no se realiza bien puede lastimar al cachorro, puede lesionar el esófago, puede lesionar el tracto digestivo y si tuviéramos mala suerte podríamos dañar y matar al cachorro si sondeamos mal y vamos a pulmón. Bueno, cachorrito, tomamos su medida de leche y volvemos a lo mismo. Recuerden, siempre hacer esto, estimular para que el cachorrito empiece a orinar y hacemos la función de la madre. La madre al momento de limpiar a sus cachorros lo que está haciendo es estimulando para que ellos puedan hacer el baño. Y continuamos hasta que el cachorrito haya hecho sus necesidades. El cachorro está satisfecho. Dejarlo a descansar.
Es importante estimular para que hagan del baño. Espero que esta información te sea útil. Si te gustó el vídeo no olvides dejar tu comentario, suscribirte al canal y activar la campanita para seguir disfrutando de otros vídeos. Gracias y mucha suerte.